8:14 ya en la mañana, está con nosotros Fausto Camacho, como les decíamos, ex vocal del Consejo Nacional Electoral y especialista también en temas relacionados con elecciones. Bienvenido, Fausto, un gusto tenerle acá, poder conversar. De entrada, estábamos hablando fuera de micrófonos con Fausto Camacho, yo le decía, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? Y no solo en Ecuador, sino en el mundo entero, que los mismos políticos están tratando de restarle valor a la política y venderse como lo antipolítico, cuando lo que hay que hacer es recuperar el valor de eso, de la política. Bienvenido, Fausto. Gracias, Alexis. Sí, creo que lo que corresponde es reivindicar la política. Si es que pensamos en democracia, la democracia no existe sin política, sin partidos políticos, sin movimientos políticos que reivindiquen a través de una práctica concreta, más que nada. Es decir, no hace falta verbalizar la reivindicación de la política, hace falta reivindicarla en los hechos, en la práctica, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la legislatura, en el ejercicio de la alcaldía, de la prefectura, en fin. Y en el ejercicio de los cargos que sin ser de elección popular, obviamente también tienen que ver con la institucionalidad. Pero acá, digamos, además, vienen los grandes genios de la consultoría política y les dicen a los candidatos, tú tienes que decir que no eres político. Entonces van a los medios de comunicación y lo primero que dicen es, yo no soy político. Cuando ya han estado en la papeleta o cuando ya han ocupado incluso un cargo público, sin necesidad de haber sido elegidos por votación. El caso de Sonnenholzner me parece que es uno de los más emblemáticos. Yo no soy político. Entonces, ¿cómo el ciudadano también tiene que asimilar ese tipo de mensajes? Bueno, como una estrategia simplemente para captar votos, porque lo que necesitas para reivindicar la política, digamos, para el ejercicio de un cargo, como la vicepresidencia, como la prefectura o la presidencia, no dejan de ser cargos eminentemente políticos. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la política se hace desde el gobierno, desde el poder, desde el ejercicio del poder, porque las sociedades, los hombres, los seres humanos somos gregarios, y en las sociedades gregarias los liderazgos son necesarios. Así es. No cuando hablo de liderazgo hablo de autoritarismo, liderazgo. Y hay que entenderlo, hay liderazgos democráticos, hay liderazgos populistas, hay liderazgos que efectivamente pues no son los más convenientes, pero las sociedades buscan líderes. Y el desafío es encontrar líderes democráticos que efectivamente conduzcan a la sociedad y lo hagan respetando los derechos de todos. Vienen elecciones seccionales y yo escuchaba un diálogo que sostenía hace algunos días atrás Fausto Camacho en un medio digital y había, digamos, una discusión en torno al sistema de partidos políticos. En el Ecuador, 13 millones de electores y tenemos no menos de 180 organizaciones políticas entre nacionales y locales. 279. O sea, hay que poner orden a ese sistema de partidos. ¿Cómo debería operar un sistema de partidos en donde además se privilegie incluso el tema ideológico y a partir de ahí también la formación de nuevos cuadros? Que esa es una discusión que tienen las organizaciones políticas cada 4 o cada 2 años. Nosotros, y cuando hablo en plural me refiero al colectivo Voces por la Democracia, que es un colectivo plural que incorpora digamos, personas que podemos tener diferentes conceptos ideológicos en términos de posicionamiento. Sin embargo, tenemos un común denominador. Nos interesa el recuperar el ejercicio de una democracia pluralista, ¿no es cierto?, donde haya la competición y el debate, y allí nosotros hemos hecho una profunda discusión de qué es lo que necesitaríamos. Y en el caso del sistema de partidos políticos, estamos convencidos de que lo que se necesita es rehacer las reglas del juego. Para ello estamos planteando la necesidad de una enmienda constitucional que determine que los partidos políticos sean los únicos que puedan postular a las dignidades nacionales, entiéndase por tales la presidencia y la vicepresidencia, obviamente, y la Asamblea Nacional. Porque quien viene diputado de la provincia de Galápagos, para hablar de la más pequeña de las provincias en términos de electores, pues viene a cumplir una representación nacional.
y por tanto no tiene sentido que un movimiento provincial que tiene una visión estrecha desde el punto de vista geográfico, es su provincia, ¿no es cierto?, postule para un cargo de carácter nacional. Y luego, que los movimientos queden reservados exclusivamente para lo local, es decir, para llevar adelante el ejercicio de la política en las provincias, los cantones. Creemos que no deberían existir movimientos en las parroquias. Solo en pensar que hayan 2 movimientos por parroquia tendríamos 1.600 movimientos. Por ejemplo. Entonces no tiene sentido, porque además es reducir, es un elemento reduccionista de la visión de la concepción del mundo a una parroquia. Que puedan haber candidatos en la parroquia, de acuerdo, eso es otra cosa, pero organización política en la parroquia no tiene sentido. Esa enmienda nos conduciría efectivamente a la necesidad de incluir 2 cosas más, una sola elección cada 4 años. Que signifiquen todas las elecciones, presidente, asamblea, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales. Parlamento andino, en fin, todo lo que haya. Y si hay regiones, ¿ya? Y haya un proceso eleccionario primario 10 meses antes de esa elección, organizada por la autoridad electoral. ¿Para qué? Para que se elijan las candidaturas de los partidos. Estas llamadas elecciones primarias, ¿no es cierto?, donde en el partido blanco se postulan 2 o 3 personas, en el verde, en el azul, en el rojo, en todos, pueden haber postulados, y se escoge por parte de la ciudadanía, que no puede votar sino por una sola papeleta, por supuesto, en una convocatoria con voto facultativo, para escoger los candidatos a las dignidades unipersonales. Entiéndase, prefecto, alcalde, presidente y vicepresidente de la República. Probablemente también podría ser las cabezas de listas, aunque quién sabe. Pero en ese mismo día, Alexis, haríamos la elección universal con el padrón de los afiliados de cada partido y de cada movimiento, de las directivas. Algo parecido a lo de las PASO en la Argentina, vendría a ser, algo similar. Similar, más parecido inclusive a las primarias de Uruguay, ¿no es cierto?, donde allí inclusive se eligen las asambleas partidarias que se llaman. Pero unas primarias que sean un verdadero ejercicio de democracia interna y no el remedo de primarias o de democracia interna que hay ahora, en donde va un observador del CNE, sí, cumplieron. Pero además lo hacen de la manera más irresponsable, porque la norma dice que quienes están en ese evento de democracia interna deben haber sido resultado de elección universal de a quienes representan. O sea, si hay 10 delegados de una provincia, en teoría, voy a decir hipotéticamente, los 1000 de ese partido de esa provincia debieron haber votado para elegir esos 10. Y de esa parte el CNE se pone la venda en los ojos. Pero no solo el CNE, los propios partidos también. Y entonces resulta que se reúne una convención de 20 personas, que ya es grande, porque hay convenciones que han habido hasta de 6 personas, ¿no es cierto? O de 50, y digamos que sean de 100, ¿para elegir cuántos? Para elegir 5.000 candidatos. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿No es cierto? Porque eso es lo que se va a elegir ahora. Hay 5.600 cargos en disputa en este proceso electoral que viene. Y entonces, si tú eres un partido medianamente grande y que participas en el 80% de las juntas parroquiales, vas a necesitar ese número de personas, inclusive muchos más, porque no estoy tomando en cuenta los suplentes. Los cargos en disputa son 5.600, pero si le multiplicas por 2, cada partido podría postular 10.000. Entonces, la democracia... Porque tienes alternos, al principal, ¿no?, y al suplente, claro, porque el cargo en disputa, 5.600 por 2, estás hablando de más de 11.000. Entonces, eso, y finalmente el sistema de partidos políticos debe transformarse en dejar de estar asentado en una gran farsa, que es ese archivo de afiliados que maneja el CNE, donde cada vez que hay estos procesos se devela que hay miles, cientos de miles de ciudadanos a los cuales se usurpó su identidad. Yo aparecí en el 2012 cuando se desató el escándalo de las firmas falsas, aparecí como afiliado a la Concertación, al movimiento de César Montúfar. ¿Por qué pasó eso? O sea, obviamente yo fui de inmediato a hacer el trámite para... Pero en ese entonces el trámite no te admitían sino presentar una denuncia ante la fiscalía, pero te quedabas ahí. Claro, no avanzabas más, pero y había que investigar los partidos, de dónde sacaron mi firma, mi número de cédula. Pero lo más probable es que... compraron base de datos. Sí, claro, y luego, bueno, hubieron
organizaciones políticas que organizaban mingas para llenar las fichas de afiliación y obteniendo información de cooperativas, de bases de datos de cualquier naturaleza y obviamente, pero ¿qué significa eso? En ese año éramos 10.500.000 los electores empadronados y sumados todos los partidos desde el 2011 hasta el 2012 en que se desató eso, lo que habían presentado es 11,5 millones de firmas. O sea, 1,5 millones más. Ahora, a ver, ahí me surgen un montón de dudas, Fausto, y es, además, con esa reestructuración que se debería hacer, esa reforma que se debería hacer, ¿cómo se puede aportar a partir de aquella reforma al sistema de partidos para que estas organizaciones políticas no se conviertan en vehículos de alquiler? Que eso es algo que también se viene comentando. O sea, vamos a ver, un candidato que firmó la Carta de Madrid en contra del socialismo en la Iberósfera, hoy candidato a alcalde por el Partido Socialista. Sí. Lo de Jorge Yunda en el 2019. Era de Alianza País, asambleísta, después apareció en Unión Ecuatoriana y ahora va por Pachacuti. Absolutamente incoherente desde el punto de vista de la concepción del deber ser de los partidos. Correas de transmisión que permitan la relación entre el Estado, el gobierno, el ejercicio del poder y la sociedad. Eso dejó de ser hace rato del sistema de partidos en este país y hay que recuperar aquello. Entonces, el cambio de las reglas no solamente tienen que ver con lo que te decía, sino que tiene que ver con que tiene que haber una fundación, si cabe el término, de los partidos, bajo otros parámetros. El parámetro no puede ser simplemente 1.5% de firmas, porque ni siquiera hablan 1.5% de afiliados, sino la constatación de la existencia real, del funcionamiento real de la organización. Mira, para constituir la más chilpe empresa, la más chiquita de todas, o una asociación de cuentas, te exigen abrir una cuenta en el sistema financiero. Con $800, creo que es. ¿Sí? Para hacer un partido no necesitas tener cuenta. No tiene sentido, porque el ejercicio de la política requiere dinero, y eso no quiere decir que sea malo. ¿Y a dónde va el fondo partidario que entrega el CNE? Apenas a los 6 que alcanzan, 6 de las 279. No, pero digo, si no reportas cuenta, ¿a qué cuenta el CNE tiene que hacer la transferencia? Ah, bueno, ahí se abren las cuentas. Ya. No. Okay. Me refiero para formar el partido. Una vez que tienes el partido, debes tener una cuenta. Pero pregunta cuántos de los presentan lo que dice la ley anualmente su presupuesto y el ejercicio de su presupuesto. Ninguno. En el mejor de los casos, los que reciben el fondo presentan la liquidación de gastos del fondo. Ahora, ¿de qué debería vivir un partido político que es una organización que necesita recursos para logística, para formación, para muchas cosas? De dos cosas básicas, de los aportes del Estado y de los aportes de sus afiliados y de quienes quieran aportar. Pero aquí se nos ha dado también por satanizar el aporte de los afiliados. Es que no puede ser. Y se nos ha dado por satanizar el aporte del Estado. Sí, claro, porque ese es parte de lo que empezamos conversando, la antipolítica en el ejercicio de la política. Entonces, de hecho, perdón que le corte a Fausto, pero no sé si vio el otro día una encuesta, y voy a dar el nombre de la firma encuestadora porque fue público, Click. Planteó una pregunta además que estaba mal planteada, y es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno asigne recursos a los partidos políticos? No es del gobierno, pues. No, es del Estado por mandato de la Constitución. Ajá. Mandato de la Constitución que permitió corregir, ¿a qué me refiero? El mandato que dice que en las campañas electorales los candidatos y los partidos no pueden contratar con dinero privado prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Entonces, y a esto se han añadido los medios de comunicación digitales registrados como tales, ¿no es cierto? Los que pautan publicidad. En la ley se aumentó este elemento y me parece correcto que se lo haya hecho. Pero ¿qué ha significado aquello? Ha significado que la competencia pasa a ser un poco más igualitaria, porque el que sea banquero y el que no lo sea va a tener el mismo espacio, al menos en esos elementos de comunicación, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde nació, además de esta idea? Nació de una experiencia que el país la vivió, que muchos ya no la recuerdan y algunos no tienen por qué recordarlo, que es la elección de Maguada en el año 98, donde un solo banquero
el señor Raspiazu, entregó para la campaña presidencial de Maguad $3.600.000. Estamos hablando de los dólares que valían más que los actuales, ¿no es cierto? Pero era uno solo de los aportes. En ese entonces se decía que una campaña presidencial de esa naturaleza no cuesta menos de 20 a 25 millones de dólares. Hay una experiencia que yo la viví porque yo trabajé muchos años en televisión y en las contiendas electorales donde participó Álvaro Noboa. Y yo me acuerdo claramente incluso los medios de comunicación. ¿Ya? Noboa pautaba y los medios de comunicación de esa época, canales de televisión, transmitían vía microonda los mítines de Noboa. Sí. Como que si fuese un spot publicitario, pero duraban media hora, 45 minutos. Se volaban la mitad del noticiero transmitiendo el mitin donde Álvaro Noboa agarraba la Biblia, se arrodillaba, le rezaba a Dios y entregaba fajos de dinero. Sí. Entonces, eso hacían los canales de televisión de este país. Y los políticos y los también. Pagados por los candidatos. Pero eso es lo que se pretendió y se consiguió, en todo caso, que él se elimine. De ahí nace por primera vez la ley de control del gasto y la propaganda electoral. De ahí nace, y entonces establecen límites, reglas del juego, y el concepto con el que yo estoy plenamente de acuerdo, que el financiamiento de la política debe tener recursos públicos, obviamente, y recursos privados, obviamente también. Y no hay razón de por qué las empresas, que es una de las limitaciones que tienen, no puedan aportar a las campañas, siempre y cuando sea público, sea transparente, digan a dónde están aportando, y obvio, quienes sí no deberían poder aportar es quienes tienen contratos con el Estado vigentes. Entonces, qué sé yo, Repsol, para hablar de una petrolera que creo que ya ni está aquí, pero o cualquiera, la Shell, cualquiera de las que estuvieran aquí, está bien que no tengan la posibilidad. ¿Por qué? Porque habría un conflicto de intereses. Pero el resto, no hay razón de por qué no. El tema es ubicar el límite, porque tampoco puede no haber límite al gasto. Tiene que haber un límite al gasto y la forma de cómo se hace el control y la transparencia de esos recursos que se usan en política. Así funciona en los Estados Unidos, ¿no? Donde hay una recaudación multimillonaria de dinero para las campañas. Inclusive y una ley de lobby. Sí, inclusive cuando existe exceso, pues eso, o sea, no se gasta, me refiero, una parte de lo que recogen, eso se destina a determinados ámbitos de desarrollo, ¿no es cierto?, social. Y lo propio se hace en otros sitios, no solo en los Estados Unidos. En Europa es mucho más restrictivo según los países. Hay países en donde toda la política tiene que ser solo hecha con recursos públicos, pero hasta el último centavo del tren que tomaste de una ciudad a otra, tienes que justificarlo y entonces el Estado te lo reconoce, ¿ya? Pero porque adicionalmente los cargos muchas veces, especialmente de los gobiernos locales, son ad honorem. Entonces no hay sueldo. ¿Ya? Entonces obviamente, tanto en la campaña cuanto en el ejercicio, el Estado entrega a los políticos, los que ganaron y a los que no ganaron cuando están en campaña, los recursos para el ejercicio de la política. No digo que ese sea el esquema que pudiera usarse acá. Acá creo que las reglas del juego están más o menos ahí dichas y hay que ir adelante. Ahora, hay un tema que está en discusión y que están tratando también como parte de esta campaña en contra de la política, esta campaña antipolítica, de tratar de posicionar este encuadre de que el crimen organizado y el narcotráfico está financiando campañas. ¿Hay filtros como para poder evitar que eso suceda? Detectar además a tiempo, no esperar a que pase para armar el escándalo y sacar réditos políticos, sino armar algo preventivo para evitar que eso ocurra. Se hizo el mejor de los intentos, creo, en el 2020, cuando se expidió la reforma al Código de la Democracia y se establecieron procedimientos absolutamente puntuales respecto del control del financiamiento de la política, y desgraciadamente eso no, simplemente está escrito en la ley, no funciona. No lo hace el CNE y no lo hacen los partidos. No hay ningún partido que ponga en la web su estado de cuenta, digamos, sus ingresos y sus gastos. Ninguno.
y eso es una obligación que está en la ley, no desde el 2020, está desde antes. Desde el 2020 hay elementos de control como la obligación de que haya una concurrencia en la acción de control de la Contraloría, del SRI, de la UAFE, del CNE con sus propias instancias, de la dirección, si no me equivoco, es de, bueno, hay una dirección que se hace cargo de esto, y eso no existe. Sí, está en la ley, pero no se cumple. Entonces, lo que hace falta, y retomando lo que yo te decía de una enmienda respecto del sistema de partidos políticos, porque estamos convencidos que este país necesita una reforma política, y obviamente la reforma no puede ir más allá de, si queremos que se apruebe en consulta popular, de lo que es una enmienda, de lo que el 441 de la Constitución establece como lo posible de ser cambiado en la Constitución sin necesidad de que haya un paso por la Asamblea y luego una consulta popular, que es la reforma parcial. Y en el sistema de partidos eso es absolutamente posible, porque no hay cambio de la estructura del Estado, no hay disminución de derechos de las personas, y sin embargo creemos que esto tiene que ser siempre y cuando se haga desde la óptica de los ciudadanos, porque nunca tendremos los votos de los partidos, porque son los beneficiarios de esa propia circunstancia de la cual medran y viven. Entonces, esa es la razón por la que creemos que la vía es una consulta popular de iniciativa ciudadana, para reivindicar el ejercicio de la política. Ahora, para reivindicar el ejercicio de la política, Fausto, también se necesita de buenos políticos. Y los buenos políticos se hacen también en la práctica, como ocurre con muchas otras profesiones, tiene que ver con la práctica. Políticos profesionales, ¿no? La antipolítica cobra valor porque tenemos una clase política que está plagada de gente aventurera, en fin. Y para tener políticos profesionales y buenos políticos se necesita también gente experimentada. Pero hoy, por ejemplo, tenemos, gracias a la consulta del 18, una limitante. Y es que si yo fui electo 2 veces, y hablemos del caso específico de los legisladores, en el caso de los ejecutivos, presidente, alcaldes, prefectos, podemos discutir que es verdad que se necesita una restricción, 2 elecciones y te fuiste. Pero un legislador necesita tener experiencia, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito local. De acuerdo, creo que eso es algo que se puede enmendar en la Constitución, porque es una norma constitucional, y que estaba vigente cuando se aprobó la Constitución, que se la retiró en función de retirar para todos, porque debió haberse seguramente retirado la prohibición justamente para quienes necesitan acumular experiencia, como son los legisladores y los concejales en lo fundamental, tal vez las juntas parroquiales también, aunque por supuesto, habría que discutirlo, porque ahí también luego se generan unos cacicazgos locales increíblemente fuertes y difíciles de romper. Probablemente habría que discutirlo, ya, pero concejales y legisladores, yo no estoy de acuerdo contigo, no creo que deba haber restricción alguna, pero eso hay que entonces enmendar la Constitución en ese sentido, porque abrir a la reelección indefinida para todos los cargos, particularmente los que significan el ejercicio individual del poder, creo que no es conveniente en esta sociedad nuestra. Y en la mayoría además han ido hacia esa. Mira, en los Estados Unidos era posible la reelección indefinidamente, hasta que vivieron la experiencia de Roosevelt, que no fue un mal presidente para ellos, pero dijeron, creo que, y esperaron que muera. Y luego de eso enmendaron la Constitución. Entonces solamente pueden ser 2 veces presidentes de los Estados Unidos, ni una más. Porque el ejercicio del poder corroe. El ejercicio del poder además no permite un principio democrático que es la alternancia, la alternabilidad en el ejercicio, inclusive dentro de las propias organizaciones políticas. Una de las razones por las que cayeron los regímenes socialistas tenía que ver con el anquilosamiento de los líderes, y entonces son presidentes de por vida hasta que se mueren, y entonces me hace recuerdo más bien al feudalismo, ¿no? A la forma de sucesión en el poder que existía en la época de los reyes, aquellos que ahora han quedado de adorno, pero que sin embargo solo el que es miembro de la familia, es una cosa casi divina. Y eso sucedió en la Unión Soviética, eso sucedió en Europa del Este, sucede en China, eso sucede en Corea, eso sucede en Cuba, lo cual
es uno de los elementos de la falencia que hay que corregirla, ¿no es cierto? Y que no puede existir tampoco en la democracia. Porque ¿qué es lo que han querido esos regímenes? En lo fundamental se habla de una democracia de otro tipo, pero si no hay alternancia en el ejercicio del gobierno, del poder, eso no funciona. Bueno, pero si te ponen un candidato que no sea el mismo y que es bueno y que puede darle continuidad, puede ser, ¿no? Pero es otra persona. Claro, por supuesto. Porque el componente... O sea, acá también tuvimos casi casos, Nebot tuvo 19 años siendo alcalde de Guayaquil. Por supuesto, y has tenido caudillos como Velasco Ibarra, como lo fue, y bueno, ahora está muy venido a menos, como lo fue Abdalá Bucaram, o como lo fue en el pasado Guevara Moreno, lo cual no quiere decir que necesariamente eso sea malo. Mira, democráticamente el Partido Social Cristiano con Febres Cordero, Nebot y Cintia han permanecido 30 años en el poder. Claro, entonces ahora, en la medida en que tú puedas producir esa alternancia, eso es bueno, ¿no? ¿Qué va a pasar con Jorge Yunda? ¿O qué debería pasar con Jorge Yunda? Lo que dice la ley, no lo que dice los medios de comunicación que lo quieren fuera, o lo que digan determinados actores políticos que también lo que pasa es que detrás del caso de Yunda hay un tema muy complejo y que se lo ha ubicado poco en el debate público y en los medios, que viene más allá inclusive de esta última sentencia, que es vergonzosa. Me refiero a la sentencia mediante la cual se le retiran los derechos políticos a Yunda, y que fuera preparado en la computadora del doctor García, un empleado, abogado, profesor de la Universidad Internacional, abogado del señor Guarderas, del alcalde, ¿no? Doctor González, Diego Zambrano, ¿es? Diego Zambrano. Él, entonces, al parecer, eso está prácticamente probado, porque las características del archivo digital mediante el cual se entrega en la Secretaría del Tribunal Contencioso Electoral el voto de mayoría, que es el voto que finalmente permite que la sentencia exista, pues tiene las propiedades de la máquina, de la computadora del doctor Zambrano. Y entonces ahí empieza a armarse todo empiezas a poder armar las relaciones laborales, las relaciones políticas, las relaciones, lo cual nos muestra, yo he dicho en algún momento, que es el Chucky 7-2, ¿no es cierto? Aquella sentencia que en contra del universo y a favor, digamos, del presidente Correa, que sancionaba a ese medio de comunicación y que ha significado inclusive ahora una sentencia en la Corte Interamericana en contra del Estado. Eso fue un mega escándalo mediático, y acá nadie dice nada. O dice debería ser también un mega escándalo, porque si a mí me dicen que a Yunda le votaron por corrupto del municipio, Guarderas hoy, con todos sus funcionarios, también deberían estar afuera del municipio por corruptos. Y debería existir no existe, entiendo, una correlación de fuerzas en el municipio, ni la coyuntura política, como para que los concejales inicien un proceso, en todo caso, de destitución. Porque, ¿qué es lo que pasó con ¿Esa Yunda? sería una causal para destituir a Guarderas? Bueno, no estoy al tanto, no creo, porque no es directamente su acción, ¿no es cierto? Pero la parte que me interesa, y que deberíamos ver en el caso de Yunda, es que previamente, cuando él fue destituido, el Tribunal Contencioso Electoral, estoy hablando hace un año y pico, ¿no es cierto?, tiene una facultad, que es la facultad no de intervenir respecto de los contenidos del proceso de destitución, sino hacer un control, lo que dice la ley, de procedibilidad, o sea, que los procedimientos que se usaron en esa destitución de Yunda fueron los correctos. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral dice, sí, fueron los correctos, es pertinente la destitución, estaba interpuesto un recurso constitucional y una acción de protección que le blindaba a Yunda para eso. Entonces, al no acatar, tenía razón para no acatar, ¿no es cierto?, mientras no se resuelva todo el trámite constitucional, que es lo que termina sucediendo. Sucede, digamos, se agota el trámite de las acciones constitucionales, queda en plena vigencia la destitución y adicionalmente la resolución del contencioso que decía que sí, y entonces es cuando sale Yunda, finalmente. Pero entonces ahí hay unas dos denuncias, dos demandas de incumplimiento, de infracción electoral contra Yunda, que se tramitan por separado, que nunca se unifican causas. El uno atiende el doctor Cabrera y el otro atiende el doctor Torres.
las dos eran por la misma causa, incumplimiento de la resolución. Van por su propio camino. La una, la que atiende Cabrera, él declara que no hay infracción. El Pleno, cuando conoce en segunda instancia, dice sí, no hay infracción. Oh sorpresa, en la otra, que atiende el doctor Torres, dice hay infracción y se lo suspende los derechos políticos, ¿no es cierto? Pero se apela, obviamente, para la segunda instancia. ¿Ya? Y ahí queda dormido el caso como año y medio. ¿Por qué? Porque hay una norma, que es correcta que exista, que dice que debe, para la segunda instancia, instalarse el pleno del tribunal, 5 jueces, ¿no es cierto? Pero como los otros ya conocieron prácticamente el mismo caso, aunque era otra causa, no podían instalarse en segunda instancia para conocer. Nadie es juzgado 2 veces por la misma causa, es un principio jurídico además, ¿no? El tema es que son 2 causas distintas. No se debieron unificarse, pero eran 2 causas distintas. Eso es lo que conlleva a que finalmente hace, no sé, 3 semanas, el tiempo que sea, se constituye un nuevo pleno con un juez suplente, que es el doctor González, y 4 conjueces. Aquí tal vez no nos van a entender mucho los radioescuchas porque es un tema medio enredado. El Consejo de Participación Ciudadana designa jueces principales y jueces suplentes. En total son 10, 5 principales, 5 suplentes. Pero como hay esta necesidad de que puede un juez ser recusado, puede excusarse, no poder actuar, entonces, y podrían no existir los números de suplentes suficientes, la ley prevé que el tribunal mismo puede nombrar conjueces y establece un procedimiento. ¿Para qué? Para poder constituir los pero normalmente es que falta 1 o faltan 2. Aquí faltaban 4. Entonces tuvieron que actuar 4 conjueces. ¿Ya? ¿De dónde nacen los conjueces? De un nombramiento que hace el tribunal, de los nombres que les remiten las universidades a pedido del tribunal y que deban cumplir determinados requisitos. Básicamente haber ejercido la docencia durante 10 años. Y ahí aparece, por ejemplo, Baeza. Ahí aparece Baeza. Que está vinculado incluso sentimentalmente con el funcionario. Así es. Ahí aparece Baeza y ahí aparecen los otros 2 jueces que hacen el voto de mayoría. Pero de ahí también aparece el otro juez que junto con González tienen el voto salvado, ¿no es cierto? Y entonces es un caso extraordinariamente especial. ¿Por qué? Porque actúan 4 conjueces. Pero además cometen esta torpeza, en buena hora, digo yo, ¿no es cierto?, para develar que está podrido el sistema de la institucionalidad democrática. Porque lo que tú decías, el escándalo que significó lo de Chucky Seven, y que está bien que haya sido el escándalo, ¿no es cierto? Y está bien, pero mira, ese juez sigue siendo juez. Hay que echar abajo ese sistema judicial. Y estos jueces que hicieron eso, no hay norma que permita sancionarlos, porque adicionalmente no son funcionarios públicos. Ojo, hay que rediseñar eso. Vamos cerrando, Fausto. Ya, Nos quedan segundos nada más. ¿Cuál es el futuro político de Yunda? ¿Va a estar o no va a estar en la papeleta? ¿De qué dependerá eso? Dependerá de que si es que alguien interpone los recursos, el recurso de objeción que debe estar por vencer, si no venció ya, si ya no plantearon el recurso de objeción ante el CNE, ¿no es cierto? Porque hoy se agotó la instancia provincial. Pasa la opción a la nacional, objeción de la resolución de la objeción a favor o en contra, cabe una impugnación, y de esa cabe un recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, todavía hay larga tela que cortar. Muy bien. Cuando llegue al tribunal, creo que la suerte de Yunda está echada, no será candidato. Fausto Camacho, ex vocal del Consejo Nacional Electoral. Muy amable, Fausto, gracias por haber venido.